Buenos días y mi felicitación a la Asociación Nacional de Pacientes con Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios por estas octavas jornadas nacional. Mi felicitación y mi agradecimiento por darme la oportunidad a hablar sobre el dolor de estos pacientes y las posibilidades de tratamiento. Y mis disculpas por no poder encontrarme en Sevilla con todos ustedes como era mi deseo, pero una reciente intervención de espalda me dificulta un poquito la movilidad. Estamos ahí en rehabilitación y confío que en poco tiempo pueda acudir a estos eventos como era mi deseo, pero no quería dejar de faltar a esta importante cita y al menos lo hago de esta manera telemática. Así que muchísimas gracias. Bien, este es el índice que vamos a seguir en la pequeña charla, una introducción sobre el concepto del dolor a lo largo de la historia, un análisis de la situación del dolor en España muy reciente, el año 2023, un leve concepto sobre los síndromes autoinflamatorios y finalmente el tratamiento de estos síndromes. Bien, el dolor es el más penoso y constante síntoma que acompaña a la enfermedad. Es tan antiguo como la propia humanidad y si hablamos de la historia del hombre tenemos que hablar forzosamente de la historia del dolor. Todos a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida, vamos en algún momento a padecer alguno de estos cuadros dolorosos. O como decía Séneca, aquel que diga que no ha tenido nunca dolor solo debe tener un poco de paciencia. Yo digo que el dolor es el síntoma más democrático que existe, puesto que afecta a hombres y mujeres, a altos y bajos, gordos y delgados, ricos y pobres. Decía George Eber, un pastor protestante, que la corona del reino alivia su dolor de cabeza. En un principio había soluciones o bien mágicas o bien teocráticas, culpando a seres mitológicos o bien a los dioses el dolor sin buscar una causa orgánica. De hecho, los primeros escritos que hay sobre el dolor aparecen precisamente en la Biblia, uno de los textos más leídos, ¿no? Cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso, se castiga a Eva con parir con dolor. Al hombre sencillamente se le castiga con el trabajo y el sudor de su frente, pero ya aparece el dolor como castigo en este periodo de la historia. Dolor que aparece como castigo también en otras culturas, como es la cultura egipcia, en la que había diosas y dioses que condenaban al dolor a los hombres. Por eso en esta primera etapa de la vida podemos decir que el dolor es como desgracia al hombre por sus errores, por sus torpezas o por sus delitos, se le condena a padecer dolor. Los griegos ya utilizan una descripción más fina del dolor, ¿no? De hecho, Hipócrates nos dice que el dolor se produce por el desequilibrio de los cuatro humores, de la bilis amarilla y negra, de la sangre y de la flema. Por eso este concepto varía del dolor como desgracia al dolor como desorden, aunque también atribuyen digamos, ciertas habilidades divinas el hecho de impartir el dolor, ¿no? La frase famosa de Hipócrates, dare dolorem opus divinum esse, dar el dolor es cosa de dioses. Es curioso cómo un filósofo como es Aristóteles, en la Ética Nicómaca, que no tenía nada que ver con el dolor, da una pincelada sobre una teoría emocional del dolor. Dice que el dolor es una emoción particular que afecta al individuo en su intimidad. No será hasta muchos años después cuando la IARC, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, luego lo veremos, aporta ese concepto emocional al dolor. Pero es curioso cómo aparece ya con Aristóteles. Galeno nos aporta otro concepto curioso del dolor, que es el dolor espiritual, ¿no? El dolor que afecta al individuo y que a veces lo deja catatónico, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. Incluso decía que los feligreses que iban a los templos
quedaban extasiados y desaparecían sus dolores, incluso quedaban adormilados. Bueno, yo creo que no era tanto el efecto afectivo, el efecto sentimental, como lo que quemaban en los pebeteros, ¿no?, de los templos, que eran beleños, adormideras, y que eso producía unos humos que inducían a la analgesia e incluso a la somnolencia en los que acudían a los templos romanos. En la Edad Media, el tratamiento del dolor queda recluido o bien en los conventos o bien acuden a la magia. Es decir, volvemos al dolor por desgracia, o es un dolor mágico o es un dolor teocrático, es un dolor divino, ¿no? Por tanto, se produce un cierto retroceso, aunque sí es verdad que en los conventos quedan almacenados cientos y cientos de libros de griegos y romanos que luego en el Renacimiento verán la luz y que daremos un importante avance a la historia del tratamiento del dolor. Nos tenemos que ir al siglo XVII. En el siglo XVII hay dos hechos fundamentales. Uno, el llamado Hipócrata inglés, Thomas Sydenham, el que inventa el láudano. El láudano era una mezcla de opio con vino de Málaga, con azafrán, con otra serie de sustancias que aliviaban el dolor. Fundamentalmente yo creo que era entre el vino de Málaga y el opio los que conseguían ese efecto analgésico. Y decía que entre los remedios que Dios ha tenido a bien a poner a manos del hombre no hay nada más efectivo y universal como es el opio. Y el segundo personaje del siglo XVII al que hacemos alusión es René Descartes. Es un filósofo, pero en su Tratado del Hombre lanza la primera digamos, hipótesis del dolor. Hay un concepto unidimensional, dice que el dolor, este dibujo es del libro del Tratado del Hombre de Hipócrates, el dolor se produce en un punto determinado del organismo y a través de un cordón, posiblemente los nervios, llega hasta una glándula que él llama la glándula pineal, donde se inserta el dolor y donde al paciente le duele. Es un concepto muy restrictivo, pero bueno, es la primera teoría sobre el dolor. Llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX va a aparecer el dolor como destino. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos a grandes cirujanos como Belpeau, que decía que quitar el dolor en las intervenciones es una quimera y que el dolor acompañará a la intervención como la sombra al cuerpo. De la misma manera, un cirujano inglés que experimentó y que tuvo su trabajo especialmente en la guerra de Crimea, Sir John Hall, decía que él prefería ver al paciente gritando en la cama, en la mesa de operaciones, cuando incidía con su bisturí, a verlo hundido y moribundo en la misma. No obstante, en este mismo siglo XIX se va a producir la primera intervención quirúrgica con anestesia. Estamos hablando del 17 de octubre de 1846. Desde entonces, el 17 de octubre es el Día Mundial del Dolor, en el que un dentista, William Green Morton, con un dispositivo que contenía éter, duerme a un paciente llamado Colin Abbott, que tenía un acceso en el cuello, y el gran cirujano del hospital de Massachusetts, Warren, le abre ese acceso sin sentir dolor. Estamos ante la primera intervención quirúrgica con anestesia conocida en el mundo occidental. Ya en el siglo XX, el gran padre de las unidades del dolor y el que inicia todo el tratamiento del dolor crónico, John Bonica, norteamericano, define el dolor crónico como una fuerza maléfica que nunca tiene una función biológica, es decir, que no sirve para nada, que no nos avisa de nada porque sabemos que es un dolor crónico, y que impone a los pacientes y a sus familiares una importante carga emotiva, física, económica y social. Yo imagino que aquellos que tienen hijos con este síndrome autoinflamatorio comprenderán perfectamente esta definición. Posteriormente, en 1979, Leayas ya hace una definición más fina del dolor y nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño de los tejidos real o potencial. Posteriormente y recientemente, el año 2020, Leayas hace una matización a esta definición y le introduce tan solo una palabra que es o similar asociado con daño en los tejidos. ¿Por qué? Porque a veces aparecen síndromes como pueden ser la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, en el cual no hay ningún daño, en el cual no hay nada objetivable, sin embargo hay dolor. De esta definición podemos deducir. De esta definición de la IAS, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, podemos colegir
que el dolor crónico tiene tres componentes. El primer componente es el sensitivo, es decir, la percepción del dolor. El segundo componente es el cognitivo, la percepción, el asumir el dolor. Y el tercer componente es el emotivo afectivo, es decir, la modulación del dolor va a depender de nuestras vivencias, de nuestros conocimientos anteriores, de nuestras experiencias incluso con el dolor. Por tanto, estamos ante un concepto multidimensional del dolor y un concepto biopsicosocial. Pero nos quedamos cortos porque hay un elemento, un cuarto elemento que recientemente se está incorporando, que es el componente espiritual. Hay distintos y diversos estudios en los que aquellos pacientes que creen, no solamente, cuidado, no confundamos espiritualidad con religiosidad, la religiosidad es espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad. Espiritualidad es la creencia en el cosmos, en la naturaleza. Pues bien, todos aquellos que tienen una cierta creencia en determinadas cosas, pues mejoran su actitud ante el dolor y modulan mejor el dolor que aquellos que no lo tienen. Por tanto, ante este nuevo concepto y ante los nuevos avances del dolor, podemos decir que entramos en el siglo XX como el dolor como desdicha. No es lo mismo que la desgracia, sí, el dolor ya es una desdicha que nos cae. ¿Por qué tengo yo que padecer este dolor habiendo y existiendo todos los adelantos que existen en el tratamiento del dolor? Bueno, vamos a hacer un análisis de la situación que no me resisto a explicarlo y me perdonáis por ello porque creo que es muy interesante. Es un estudio que se ha presentado en abril del 2023 que nos da una realidad de la situación del dolor actualmente en España. Y la traigo aquí porque rompe todos los moldes que teníamos anteriormente. Siempre habíamos hablado de un índice prevalencia del dolor del 17%. Pues bien, en este estudio nos dice que el dolor crónico en España está en el 25,9%. Y por tanto tenemos unos 10 millones de españoles con dolor y 1.753.000 en Andalucía. Son datos verdaderamente espectaculares y datos que nos deben llamar a la reflexión porque hemos pasado del 17 al 25 en apenas 4 o 5 años. Luego vemos que la población que más afecta el dolor es aquella que se activa todavía entre 55 y 75 años. En cuanto a la duración y la intensidad del dolor, vemos también otro dato verdaderamente preocupante. Los pacientes llevan más de 6 años con dolor y refieren dolor, mucho dolor, un 57%, y si le sumamos el 4,4 que dicen que es insoportable, tenemos que el 62% de los que padecen dolor crónico dicen que tienen mucho dolor o su dolor es insoportable. Vemos también que el dolor produce una gran limitación de determinadas actividades, pero actividades cotidianas y diarias, como el 62% dicen que les impide o les dificulta levantarse de la silla o de la cama, otros que les dificulta sentarse, casi el 50% que les dificulta el acostarse. Por tanto, estamos viendo que el dolor crónico lo que está provocando es una invalidez importante a determinadas actitudes diarias. También nos afecta en el ámbito profesional. Casi el 29% con dolor crónico ha necesitado baja laboral. El tiempo medio de esta baja laboral es de 4,6 meses y lo que es también importante, el 32% de estos pacientes ha tenido que dejar su ocupación previa y el 17% ha tenido que cambiar su puesto de trabajo como consecuencia. Por tanto, vemos que afecta a todas las esferas, tanto a las laborales como a las sociales, como a las familiares. Bien, entramos en el concepto de los síndromes autoinflamatorios. Los síndromes autoinflamatorios son, como todos saben, enfermedades, un grupo de enfermedades poco frecuente, menos de 5 casos por 100.000 habitantes, que producen un trastorno de la inmunidad innata. Y está caracterizado por periodos de fiebre recurrente, inflamación en determinadas partes del organismo, aparece en ausencia de infecciones, aparece en ausencia también de crisis autoinmunitaria o neoplásica y sí tiene una cierta tendencia a familiar. Es fundamental diferenciarlo de las enfermedades autoinmunes en que no son mediadas por los anticuerpos ni los linfocitos T y en los cuales no hay una evidencia de un desencadenante conocido. La primera vez que aparece este término aparece en 1999 y describe estas enfermedades como enfermedades heredadas de forma autosómica dominante, aunque vemos algunas que son recesivas y son mutaciones en el sistema inmune innato. Bien, aquí vemos en esta diapositiva la diferencia que hay entre la enfermedad autoinflamatoria y las enfermedades autoagresivas, ¿no? La participación de linfocitos T y B o la participación de las citocinas y sustancias proinflamatorias como la interleucina 1.
La diferencia entre las enfermedades autoinmunes, ya lo hemos explicado, pero insistimos en ello. La enfermedad autoinmune implica un ataque del sistema inmunitario contra los tejidos propios. Así el problema está en el aquí el problema está en el mal funcionamiento de los mecanismos que regulan la inflamación. Son dos conceptos completamente distintos. ¿Cuándo debemos sospechar un síndrome autoinflamatorio? La verdad que son difíciles el diagnóstico. Pues bien, si aparecen uno de los siguientes síntomas o signos: fiebre recurrente, exantema, ras erisipeloide, urticaria, pioderma, pústula, artralgia, artritis, esplenomegalia, también acompañado de alteraciones neurológicas como hipoacusia neurosensorial, convulsiones, meningitis aséptica, y el síntoma más común también es el dolor abdominal. Si aparecen, no todos, pero algunos de estos síntomas, debemos hacer sospechar un síndrome autoinflamatorio. El diagnóstico es difícil, más bien por la clínica, puesto que el hemograma es bastante inespecífico. Podemos encontrarlo anemia, leucocitosis, trombocitosis, alteración de la PCR, de la velocidad de sedimentación o algunas alteraciones de la inmunogamma globulina, pero vuelvo a decir que a veces la analítica es bastante anodina y no nos indica nada más. Hay que fijarse por la clínica. ¿Cuál es la clasificación de enfermedades autoinflamatorias? Pues tenemos toda esta variedad de síndromes, cada uno afectando a un tipo de sustancia inflamatoria, bien la criopirina, bien la interleuquina, en fin, cada una tiene un cuadro especial, pero todos están encuadrados dentro del síndrome autoinflamatorio. Y la verdad es que si es difícil el diagnóstico de síndrome autoinflamatorio, diferenciar uno de otro también es una tarea bastante ardua y compleja. ¿Cuál es la fisiopatología de los síndromes autoinflamatorios? Pues se produce una alteración, una sobreproducción de citoquinas proinflamatorios como la interleuquina 1 beta, creando un sistema de retroalimentación que amplifica la señal del dolor y que se explica con este cuadro la cronicidad de estos síndromes y la recurrencia de toda la sintomatología que hemos comentado. Hay un estudio muy curioso publicado en el año 2022, es un estudio hecho en Valencia, en el Hospital de la Fe, sobre un grupo de pacientes, sobre 19.943 pacientes, los cuales encuentran con síndrome autoinflamatorio solo un 0,2%, 12 mujeres y 12 hombres y una edad media de 27, casi 28 años, y en los cuales lo más frecuente es la fiebre mediterránea familiar, con un 70,83%. También nos da una idea de los síntomas más frecuentes, y los síntomas más frecuentes son, con el mismo porcentaje, tanto la fiebre como la artralgia, y en un segundo lugar o en un tercer lugar nos aparece el dolor abdominal con un 75%. Bien, vamos a entrar ya en el tratamiento de los síndromes autoinflamatorios. Vamos a ver en primer lugar los fármacos. Pues tenemos de la colchicina, antiinflamatorio, glucocorticoides, talidomida, etanercept. Luego vemos también los inmunomoduladores a la dosis, cuando hay que ajustarla, si tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, pero mucho más interesante me parece la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos aparece la recomendación de cada fármaco para cada cuadro y, lo que es más importante, nos aparece la evidencia científica. La evidencia científica más alta indudablemente es la 1A, que nos aparece en la amidelostomía en la fiebre que presenta estomatitis, aftosa, faringitis y adenitis, y luego la 1B, que nos aparece en la fiebre mediterránea familiar resistente a la colchicina, que es el rilonacept, que está aprobado para los síndromes periódicos asociados a la criopirina, como el síndrome autoinflamatorio inducido por el frío, el síndrome de Muckle-Wells, en adultos y mayores de 12 años. También vemos que la 1B aparece en los síndromes periféricos asociados a la criopirina, que es el canakinumab, que es un inhibidor de la interleuquina o en la interleucina 1 beta. También nos aparece el rilonacept, que ya lo hemos comprobado, y también nos aparece como evidencia 1B la colchicina en los síndromes de fiebre mediterránea familiar. ¿Qué es la colchicina? Es un alcaloide muy conocido y tratado, y se utiliza para el tratamiento de la gota, pero también es antimitótico, y lo que consigue con ello es la prevención de episodios de serositis y el desarrollo de amiloidosis en pacientes con este síndrome mayores de 12 años.
Luego también vemos el 1C, que es un grado de evidencia algo menor, pero también es importante porque está en el 1, que aparece en los cuadros de mutación genética de interleucina 1, en la genética recesiva. Pues encontramos que el fármaco ideal es la anakinra, que es un inmunomodulador indicado en adolescente, niño y lactante a partir de los 8 meses de edad por el peso corporal de 10 kilos superior para el tratamiento de estos síndromes asociados a la criopirina. Bien, y aparte del tratamiento farmacológico, no debemos olvidar que el tratamiento del dolor crónico, que son estos cuadros, debe ser un tratamiento completo y debe ser un tratamiento multidimensional, puesto que ya hemos visto que sus componentes son multidimensionales. Recientemente la Asociación UMAS y también la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud y Familia, ha editado un plan de humanización para los pacientes con dolor crónico con 10 ítems. Nosotros hemos incorporado 4 ítems a estos tratamientos porque creemos que son fundamentales para mejorar la estabilización y mejorar el cuadro de dolor de estos síndromes. El primero es la accesibilidad al servicio, es decir, una vez diagnosticado desde atención primaria, pasarlo rápidamente al especialista para que le ponga inmediatamente su tratamiento. Y por supuesto que haya una conexión directa entre el médico especialista y el médico de atención primaria, porque si bien en un inicio va a verlo el especialista, posteriormente el médico de atención primaria será el que haga el seguimiento. Por lo tanto, se necesita una relación biunívoca y biyectiva entre estos dos facultativos. El siguiente punto es la atención holística a las personas con dolor. Hasta ahora siempre, y aparece ya la escala visual analógica como quinta constante vital, pero debemos ir más allá. Ya hemos visto que el dolor crónico tiene un concepto biopsicosocial y, por supuesto, espiritual. Por tanto, debemos de añadirle escalas que nos midan la calidad de vida, como es el índice Latine o como es la escala hospitalaria de ansiedad o depresión o como es también el SF12. Por tanto, no debemos quedarnos solo en hacer del dolor crónico un número, sino ver el impacto social, familiar y espiritual que tiene este tipo de dolor. Hace años que hemos dejado ya el paternalismo sobre los pacientes y se impera en este momento la autonomía del paciente y la toma de decisiones compartidas. Nosotros debemos explicar a los pacientes y a los familiares todo tipo de tratamientos que tenemos y entre ellos y nosotros tomar una decisión, no imponer un tratamiento, sino hacer un tratamiento pactado, hablado previa información exhaustiva y pormenorizada tanto al paciente como a los familiares. Y finalmente no debemos olvidar que a veces pensamos que en el acto médico en la consulta termina ya el tratamiento del paciente. No es así. Al paciente hay que hacerle un seguimiento que generalmente se le hace por enfermería a la semana, al mes, a los 2 meses con llamadas telefónicas para ver cómo le han sentado los fármacos. Luego debemos de contar también con el farmacéutico comunitario que nos va a dar una idea de la adherencia al paciente o del abuso que hace el paciente de determinados fármacos. Luego, por tanto, esta relación médico-enfermería-farmacéutico debe ser una relación continuada para un mejor pronóstico del paciente y para controlar y vigilar cuál es la secuencia y cuál es el seguimiento que hace el paciente de su tratamiento. Bueno, y finalmente decirles la importancia que tiene humanizar. La humanización, el acercamiento al paciente, especialmente si es joven, si es niño, si es un adolescente, el llegar a la familia, el explicarle a la familia y al paciente con palabras sencillas, asequibles y entendibles lo que tienen, creo que es la mejor manera. Por eso humanizar desde el corazón y desde la actitud, desde nuestro comportamiento y desde nuestro acercamiento a los pacientes. Y nada más, muchísimas gracias y espero haberles ayudado en algo.